Buenas tardes amigos de Canaco Digital, pues estamos en una nueva emisión de su programa El ABC del Empresario. Mi nombre es Gloria Lira y esta tarde tenemos un tema muy interesante que platicar con ustedes, pero antes le doy la bienvenida a mi invitada, la licenciada Marta Patricia Rodríguez Rebolledo. Muchas gracias Marta por estar esta tarde con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, Gloria, muy amable por la invitación. Pues ya saben amigos que este espacio que nos brinda Canaco Digital, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, está siempre muy atenta a las necesidades de sus afiliados y a las inquietudes del público en general. Y atendiendo a esto, nos hemos tomado hoy el momento preciso para hablar de un tema tan importante como son las deducciones permitidas al trabajador. Y qué mejor que contar con una persona con toda la expertise en la materia, como es la licenciada Marta Patricia Rodríguez Rebolledo, quien es directora de Espersia. Y me gustaría que nos platicaras un poquito a qué se dedica Espersia. Gracias, Gloria. Espersia es un despacho de seguridad social. Nos dedicamos a todo el tema de lo que es nóminas, IMSS, Infonavit, todo el derivado del también un tema de construcción en temas de IMSS como es el CIROC, todas las obligaciones por cumplir para los patrones. También vemos temas de pensiones relacionadas con el IMSS y es un despacho amplio en el tema de seguridad social. ¿Cuánto tiempo llevas abordando estos temas tan interesantes ya de manera independiente? Ya contamos con 7 años de independencia. Pues muy bien. Marta, me voy a permitir tutearte porque aparte de que tengo años de conocerte, te considero mi amiga. Gracias, Marta, su igualmente. formación es licenciada en Administración de Empresas, no es contadora, no es abogada, pero tiene todo el expertise en la materia y a título personal les puedo decir que es una de las personas cuando tengo una duda en materia de seguridad social o lo que son referente a nóminas, a quien siempre acudo para consultar. Me gustaría que nos platicaras cómo se integra una nómina. Gracias, Gloria. Una nómina la integramos de percepciones y deducciones. ¿Cuáles son las percepciones en una nómina? Todo aquello que deriva del trabajo de un trabajador, que es un salario, que más pueden ser horas extras. ¿Qué otro tipo de percepción puede tener un trabajador? Tenemos también premios como son los de asistencia, los de puntualidad y algunos otros que el mismo patrón establece en un contrato individual de trabajo en el cual va a ser pago de todo lo derivado a la relación que exista con ellos. ¿Cuáles son mis deducciones? Mis deducciones permitidas por la misma Ley Federal de Trabajo tenemos la cuota obrera, siempre y cuando esa cuota obrera no esté ligada a un salario mínimo. La cuota obrera no se le descuentan a los salarios mínimos. ¿Qué más tengo permitido como deducción? ISR, impuesto sobre la renta. ¿Cuáles las otras dos que puedo mencionar que son permisibles? Los créditos de Infonavit y por último, pensiones alimenticias. Oye, entonces debemos entender que dentro de nuestro recibo de nómina, bueno, todos creo, en algún momento hemos tenido en la mano el recibo de nómina y vemos un apartadito que dice deducciones, otro que dice percepciones. ¿Es así? Es correcto. Por lo regular, casi todos los recibos de nómina vienen en la columna izquierda percepciones y en la columna derecha deducciones, independientemente del programa de nóminas que quede establecido por cada patrón. Y de manera coloquial deberíamos entender que la deducción es todo aquello que de algún modo nos retiene o que lleva un cargo al salario del trabajador y que las percepciones son las prestaciones o parte de nuestro salario a que tenemos derecho. Y surge otra pregunta y es una duda muy común. ¿Cuál es la diferencia entre el salario bruto y el neto? Muy bien, esto se queda establecido desde el momento de la contratación con el trabajador. En mi contrato individual de trabajo queda establecido con qué salario voy a darte de alta o con qué salario voy a estar estableciendo ya mi relación laboral contigo. Existen los salarios brutos y los salarios netos. ¿Cuáles son los brutos? Los brutos son los que van antes de los impuestos. Yo establezco darte 10,000 pesos mensuales brutos, es decir, tú vas a adquirir y vas a hacerte cargo de tus deducciones.
Y cuando hablo de 10,000 pesos netos, es que el patrón se hace cargo de las deducciones del trabajador. O sea, en pocas palabras, el salario neto es el que yo realmente voy a recibir constante, Constante y sonante en tu bolsillo. Muy bien. Esa es una parte muy importante porque luego algunas personas cuando se contratan dicen, no, pues voy a ganar 15,000 pesos, por decir, al mes. Y a la hora que les llega, pues ya llega con las deducciones y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis 15,000 pesos? Y es esa parte que a veces no entendemos que estamos hablando de un salario bruto. Bueno, ¿las deducciones de nómina son obligatorias? ¿Es algo que el patrón tenga que hacer forzosamente? Como lo marca el artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, sí existen deducciones obligatorias, como ya las que mencioné, como el impuesto sobre la renta. Excepciones, vuelvo a hacer la excepción de salarios mínimos. Aunque ya el salario mínimo subió, no tenemos por qué hacerle retenciones al salario mínimo de ISR. ¿Qué más puedo deducir? Puedo deducir los créditos de Infonavit. Aquí sí me voy a permitir hacer una mención que, Claro, es un programa. que es importante que la sepan tanto patrones como trabajadores. Cuando viene un trabajador de un empleo anterior donde tenía un salario mayor y hoy es empleado con un salario menor y su amortización de crédito era muy alta, ¿qué creen? El nuevo patrón tiene la obligación de hacer esa retención alta. Yo les invito a todos los trabajadores que estén en ese tipo de situaciones que acudan al Infonavit, por favor, al área de crédito y que regulen esa situación porque está permitido por ley hacer la retención total de un crédito mayor, aunque el salario hoy día sea menor. Entonces, sí es importante que acudan ya directo al Infonavit porque es muy probable que esos trabajadores se queden en ceros. ¿Está permitido? Oye, sí. Leti, ¿y qué pasa en ese momento, en esas situaciones que se dan cuando el trabajador tampoco sabe qué es lo que tiene que hacer y va al Infonavit y le dicen, no, pero sabe que arréglelo con su patrón? Él debe insistir en Infonavit, ¿no? En el Infonavit, hoy día sabemos que todos nuestros recibos de nómina son timbrados y todo trabajador debe de contar con su factura de CFDI. Esa factura de CFDI la deberá de llevar al Infonavit y decirle, tengo la obligación de comer y darle de comer a mi familia, no me puedes retener todo este dinero. Entonces, tiene que insistirle ¿a quién? Al Infonavit. No es situación del patrón, porque muchos trabajadores tienen la idea equivocada que es el patrón quien debe de resolver el problema. No, el problema es del trabajador y deberá resolverlo ante el Infonavit. Oye, otro tema muy interesante dentro de las deducciones están también los préstamos. Correcto. ¿Eso entra como una deducción? Los préstamos que se le hacen a los trabajadores. Sí entran como deducciones siempre y cuando esté autorizado por el mismo trabajador y ese préstamo no debe causar ningún tipo de interés como lo marca el artículo 111 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Pueden hacerle préstamo a los trabajadores? Sí, siempre y cuando ese préstamo no exceda la deducción del 30%, el excedente del 30% del salario mínimo regente. Pues muy bien. Otro tema que aparece ahí en nuestros recibos es cuando el trabajador, por alguna causa de descuido o negligencia, daña algún equipo o material de trabajo de la empresa. Y también, de acuerdo al artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, te dice que este puede ser descontado. Pero para eso, ¿qué se necesita para que el patrón con toda libertad pueda descontar algo que el trabajador dañó? Vuelvo a tocar el tema, la autorización del trabajador, que acepte que a través de un error humano tuvo una avería algún producto o alguna maquinaria del patrón. Ok, y esta deducción no puede ser hecha en una sola exhibición. No. Es decir, si el equipo costaba 10,000 y el trabajador gana salario mínimo. El salario mínimo, gana los 10,000, no puede llegar el patrón y decirle, bueno, pues ya este mes ya no cobras. No, es indebido. Okay. Ahí sí le asiste la razón al trabajador. ¿Qué se encuentra que ahora del otro lado de las percepciones, qué vamos a encontrar en ese rubro, en esa columna de las percepciones? ¿O qué debemos encontrar? En percepciones vamos a encontrar lo que son los días trabajados. Podemos encontrar cuando existe las horas extras, que también es muy común aquí en la zona portuaria,
¿Qué otra percepciones? Premios de asistencia, premios de puntualidad, vales de despensa, porque tiene que quedar también reflejado en el recibo nominal. ¿Qué otras prestaciones? Va a depender de lo que quede establecido en el reglamento interior de trabajo de cada una de las empresas para que puedan ser devengadas. También entran ahí los bonos de puntualidad, de productividad, todos entran dentro de prestaciones. Todos entran dentro de la percepción. De las percepciones, ¿verdad? Percepciones, así es. Ok, bueno, entonces creo que ya tenemos claro, de un lado va a ir todo lo que se le va a quitar o se le retiene al salario del trabajador, ya sea por una autorización que él dio, como puede ser el mismo pago del Infonavit, que previamente cuando sacó su crédito lo autorizó, porque entendemos que así es. Es correcto, es a través de la autorización que se le llama aviso de retención. En ese aviso de retención es cuando nosotros estamos autorizando a que se me descuente el crédito. El otro caso sería cuando el trabajador pide un préstamo y también autoriza que se le hagan los descuentos. Así es. Hay algunos formatos que los empresarios pueden hacer muy sencillos, en donde el trabajador solicita ese préstamo y solicita que también se le sea descontado vía nominal. Y la cantidad queda establecida en ese mismo formato. Y bueno, nos quedan pendientes todavía otras deducciones muy interesantes que abordar, pero vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en un momento. No se despeguen, ese es su programa El ABC del Empresario. Volvemos. El turismo es una de las principales actividades económicas para generar ingresos. Por ello, te invitamos a promover tu cultura y tradición. Genera experiencias a través del módulo de información turística de tu municipio. Este proyecto turístico tan importante para nuestra región no solo busca apoyar a nuestra economía, sino que también tiene como objetivo fomentar y preservar nuestra cultura, gastronomía y tradiciones. Y lo mejor de todo es que lo hace a través de la participación de nuestros municipios como Cotastla, Jamapa, Tlariscoyan, Soledad de Doblado y Boca del Río. Hoy estamos ante una oportunidad única de mostrar al mundo todo lo que nuestra región tiene para ofrecer. Y es que, gracias a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, hemos creado un proyecto que reúne lo mejor de cada uno de nuestros municipios. Cada uno de ellos tiene su propia identidad, su propia historia y sus propias tradiciones. Y ahora, gracias a este proyecto turístico, podemos compartir todo eso con el mundo. Desde la belleza natural de Cotastla y Jamapa hasta la rica gastronomía de Tlariscoyan y Soledad de Doblado, pasando por la vibrante vida entre el sol, el mar y la arena de las cálidas playas de Boca del Río. Este proyecto no solo es importante para nuestra economía, sino que también es una forma de preservar y celebrar nuestra identidad y nuestras raíces. Nos permite mantener vivas nuestras tradiciones y transmitirlas a las generaciones futuras. Y eso, amigos y amigas, no tiene precio. Así que hoy, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, quiero agradecer a todos los municipios que han participado en este proyecto por su dedicación, su esfuerzo y compromiso con nuestra región. Juntos podemos hacer de nuestra región un lugar aún más hermoso y próspero, donde la cultura, la gastronomía y las tradiciones son el corazón de todo lo que hacemos. Pues ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario con este tema tan interesante que nos tiene así en el filo del sillón, que es deducciones permitidas al trabajador. ¿Y qué creen? Ahora tocó el tema más interesante, que sé que todos dicen. ¿Y qué pasa cuando hay una pensión alimenticia? ¿Qué pasa para el patrón cuando le llega el aviso de la pensión alimenticia? Porque esa es una deducción y de las más horrorosas que nadie quiere ver. Es correcto. Cuando el juez
dicta una pensión alimenticia, el patrón tiene la obligación de recibirla. No es de que quiera o no quiera y es que el trabajador me cae bien y es de mis elegidos. No, hay la obligación de recibir la notificación de la pensión alimenticia. Y no es de que voy a decirle primero al trabajador y No, ya luego no, la recibo, ¿no? es algo totalmente con discreción porque también aquí va en juego el mismo patrón. Él únicamente tiene que ser un retenedor de una obligación de un juez de lo familiar. Finalmente es un derecho civil. Sí, es lo que a veces luego los patrones no toman en cuenta. Viene derivado de un derecho civil. Y entonces, ¿quién es la autoridad para extenderlo? Un juez civil, Un juez. En este caso, un juez especializado en materia familiar. Así es. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el patrón entonces? El patrón deberá de aceptar dicha pensión alimenticia, deberá sellarla, firmarla por el representante legal. Es un punto bien importante porque luego se lo entregan a la persona de recepción, se lo entregan a quien fuera y no llega a las manos indicadas como es un área de recursos humanos, un área de nóminas. Pero ahí sí me permite interrumpirte como abogada, yo te voy a decir que si lo recibe recepción, yo con mi sellito le digo al juez, mira, está recibido. Es y correcto. el omiso es el patrón. Correcto, pero aquí tiene que haber mucha comunicación entre las áreas. ¿Por qué? Porque cuando lo recibe recepción y lo traspapela y no hace la deducción de la pensión alimenticia, el responsable es el patrón. Es correcto. Oye, y otro tema muy, muy interesante que viene ahí, ¿qué pasa cuando son descuentos que dejan entre esa deducción de la pensión alimenticia, el pago del Infonavit, los cuotas obras patronales, el IMSS y todas las que se le vayan a aplicar y le recibe el pobre trabajador 5 pesos, 10 pesos? ¿Te ha tocado ver casos así? Y me ha tocado hasta de 2 o 3 pensiones alimenticias. Sí, sí. O sea, no es broma, no estamos en un puerto donde es No, un estamos tema. en México, Estamos porque no es en un México. puerto, estamos en México. ¿Y qué creen? Sí ha habido, me tocó en la práctica llevar hasta en un solo trabajador 3 pensiones alimenticias y el hombre quedaba en ceros. Dios. En ceros. Y me tocó ver cómo las señoras iban y se peleaban por la pensión alimenticia enfrente de mí. Y les dije, señoras, váyanse a pelear con el juez de lo familiar. Claro. Sí. Únicamente somos retenedores. Y si al trabajador no le alcanza, ya esto sale de nuestra jurisprudencia. Y, por ejemplo, ¿cómo las aplican ahí? Digamos que el trabajador tiene ya un préstamo con la empresa, tiene todos los impuestos. ¿Qué va primero? ¿Qué es lo que aplica primero? Ok, va a depender mucho de cómo venga el tema de la pensión. El juez siempre determina que va a ser sobre percepciones o ya sobre netos, porque también lo marcan. Okay. Entonces tenemos que ver, en este caso, cómo es la orden, cómo viene dirigida esa orden de pensión alimenticia. Y si por el ejemplo que puse, que eran 3 personas con pensión, es la que llegue primero y me marca que es un 20%, pues de lo que tengo de percepciones le retengo el 20%. Y me llegó la pensión número 2, ¿cuánto me dice? El 25%. Del excedente de la primera, retengo el 25%. Entonces, en verdad, el trabajador, ¿qué decide? Salirse de trabajar. Sí, en muchos casos no les queda ahora sí que otra opción más que renunciar, pero yo tengo entendido en la práctica, los jueces lo que ordenan es que sea sobre el salario, prestaciones y todas las percepciones, pero normalmente en la práctica lo que yo he visto como litigante es que los patrones lo que hacen es que primero le retienen todo lo que son las cuotas sobre patronales y posteriormente ya hacen la aplicación de la pensión alimenticia, obviamente siempre en el orden que vayan cayendo estas, ¿no? Si hay una, así sea a veces la de la mamá, porque a veces los señores los separan a la mamá. Si primero entró la de la mamá, posteriormente ya de lo que quede van a entrar las siguientes pensiones. Pero mi pregunta iba enfocada a que si primero descuentan los impuestos propiamente. Vuelvo a decirte, depende cómo gire la orden el juez. Si el juez dice que es sobre puras percepciones, ya no juegan las deducciones. Okay. Me voy sobre pura percepción.
O sea, Pero si es si- sobre el bruto. Sí es sobre el bruto, pero hay luego que hay jueces que son muy claros y dicen sobre netos, entonces me voy sobre el rublo ya después de impuestos. Ok, esto es algo muy importante a considerar entonces. ¿Y qué pasa en otro caso que comentábamos ahorita en la pausa? Cuando el empleado está incapacitado. Wow, ese es un punto bien fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque luego las personas que giran las pensiones alimenticias quieren que la empresa pague por el estado de incapacidad del trabajador. Aquí hay que tener muy claro el enfoque. Cuando existe una incapacidad se llama suspensión laboral. ¿En qué consiste mi suspensión laboral? Que el Instituto Mexicano del Seguro Social extiende un certificado donde me encuentro no apto para trabajar. Entonces, la empresa no puede pagar ningún salario porque él no se encuentra en funciones de trabajo. Y de estas personas que hoy día dicen, yo tengo mi pensión, mi orden de pensión alimenticia, tu patrón págame. No, aquí está mi certificado de incapacidad extendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde me dice que yo no puedo ni aceptar al trabajador porque se encuentra no acto de trabajo y se encuentra bajo una suspensión laboral. ¿Qué tienen que hacer esas personas que van por suspensiones alimenticias? Ahora deberán meter esa orden del juez directamente al área de prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Oye, pues qué interesante porque eso es algo que creo que mucha gente no sabe y ahí también entonces me salta la otra inquietud que sería cuando precisamente el trabajador va a ser liquidado por una situación y también el patrón cuando hay pensiones tiene esta obligación de retener los porcentajes, Es correcto, ¿no? es de toda y cada una de las percepciones que tenga hoy día el trabajador. Es decir, si en este momento también el patrón va a decidir ampliar su ramo de prestaciones, entonces también se involucra al tema de las personas que emiten esa pensión alimentaria. Y en el caso de cuando ya dijimos que tienes que recibir el oficio, que debe de haber mucha comunicación desde la persona que está en la puerta hasta el gerente o dueño de la empresa, ¿qué procede? ¿Tiene que forzosamente contestar al juzgado ese escrito o únicamente procede a hacer el descuento? ¿O es conforme se le haya solicitado? Conforme lo solicitado. Ok. Ya va conforme a lo solicitado. Aquí es importante hacer una aclaración cuando son grandes empresas que dan órdenes al área de recepción para que reciba todo tipo de documentación, pero si el trabajador involucrado tiene una relación sentimental con la persona de recepción, hace perdedizos esos documentos. Sí, es muy importante. Eso es algo tristemente, pero como va en contra de los intereses de la persona amada, entonces hacen perdedizos los documentos y meten realmente en un problema al patrón. A la gente que nos está viendo hoy, a nuestro público, que estas omisiones de hacer los descuentos que están ordenados por un juez, como ya se dijo anteriormente, dan origen a sanciones, a multas por el incumplimiento, porque ya es un derecho del menor, de las esposas, de las concubinas, que ya está decretado por una orden judicial y que se le debe dar a cabo el cumplimiento. ¿Qué pasa si decide renunciar el trabajador en el caso de que esté demandado por alimentos porque tenga 1, 2, 3 pensiones, ya no las aguante y su finiquito es una cantidad mínima, también se reparte entre las acreedores? Sí, es correcto, Gloria. No importa la cantidad que vaya a ser pagada del patrón hacia el trabajador, debe de ser los porcentajes aplicados conforme esté marcado en la pensión alimenticia. Así el trabajador se quede con 1 peso o con 0 pesos. O con 0 pesos. Ha sucedido. ¿Te han tocado casos, volviendo al tema de que si la pensión tiene que ser descontado del bruto o del neto, en que haya 3 pensiones y no fuera suficiente lo que queda Quedan para en pagar? negativo. Para pagar, sí. Quedan en negativo. ¿Y Así qué es. pasa entonces? ¿Lo despides? Se habla con el trabajador, se le llega a que tenga acuerdos con las personas que tienen la demanda de pensión, porque les hacemos ver que sus recibos quedan en negativo. Es una situación bastante
rara. Pues es triste, Triste y rara. preocupante, inclusive creo que es perjudicial hasta para el patrón. Así Porque es. imagínate, tú del salario que ha generado el trabajador, vas a pagar a los acreedores, ese dinero lo vas a entregar y ni siquiera alcanza a lo mejor para pagar las deducciones que por ley tendrías que hacerle, pues ya es un tema preocupante. Es que primero van las deducciones de ley. Era lo que desde hace rato yo Sí. te comentaba. O Sí, sea, no, primero van deducciones de ley. ¿Cuáles son mis deducciones de ley? Los créditos Infonavit, cuota obrera, ISR y nada más. Y ya Entonces, de ahí vamos viene a puntualizar, porque ninguna pensión puede ser aplicada antes de No. ese tema. Era lo que yo te decía hace rato. O sea, tiene que ser siempre primero esa parte cubierta y posteriormente van a entrar las pensiones. Sí, pero ahí luego viene una contradicción cuando el juez habla de percepciones brutas. Pero es que pues, ¿qué haría el patrón entonces? De modo que lo ponga él de su bolsa, porque estamos hablando que a lo mejor este trabajador del que se trata tiene tres pensiones. Y además, si tiene incapacidades por enfermedad general, como pasamos COVID, ¿Qué no sé, haces? no tiene para dónde repartir, y es cuando viene el problema con las personas que giran las pensiones alimenticias, que dicen, no recibí nada. Exactamente, no recibí nada. Pues bueno, vamos a cerrar este bloque con este tema tan interesante y volvemos, no se despeguen. Recuerden, estamos hablando de deducciones permitidas al trabajador con la presencia de la licenciada Marta Patricia Rodríguez, su programa El ABC del Empresario. Yo soy Gloria Lira. Ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario. Qué bueno que siguen con nosotros. Y recuerden, con el tema de deducciones permitidas al trabajador, con la compañía de la licenciada Marta Patricia Rodríguez Rebolledo. Marta, a ver, ya hablamos de la pensión, de qué pasa, pobre hombre, se quedó en ceros y va a vivir abajo de un árbol. ¿Cómo se tasan las demás retenciones? Por ejemplo, para el ISR, ¿cómo lo determina el patrón? Ok, para efectos del ISR nos tenemos que abocar a la misma ley de impuesto sobre la renta, donde me determina que voy a irme a una tabla y en esa tabla voy a calcular conforme a las percepciones. ¿Todos pagamos ISR? Va a depender de mi ingreso.
de mi ingreso, de mis percepciones grabadas. A partir de que tenga yo bien definida mis percepciones grabadas, estas serán llevadas a la tabla de impuestos sobre la renta conforme sea mi periodo de pago, porque hay tablas mensuales, quincenales, catorcenales, decenales, semanales, y ahí calculo el impuesto y de lo que me salga, entonces ahora sí retengo sobre el pago. Oye, ¿y hay algunas personas que estén exentas de este pago de ISR? Únicamente salarios mínimos. Ok. ¿Y las cuotas obreros patronales? Ok, las cuotas obrero patronales, como tú bien lo dijiste, cuotas obrero patronales pertenecen 100% al IMSS. Tenemos ramos del IMSS que son 5 ramos y de ahí tenemos cesantía en edad avanzada y vejez, retiro e Infonavit. Estos pagos que hace el patrón, de los cuales hay una pequeña retención para el trabajador. El más significativo es el tema de cesantía en edad avanzada y vejez, que a excepción, reitero nuevamente, del salario mínimo, todos los que estén arriba de un salario mínimo será retenido como cuota obrera el 1.125% para efectos de cesantía. ¿Qué pasa con cesantía? Cesantía lo retiene el patrón, este 1.125% de sobre el salario base de cotización del trabajador, lo retiene y lo entrega ¿a quién? Al IMSS junto con su aportación patronal. Ahora sí ya van las dos, cuota patronal y cuota obrera. Okay. Este ramo de cesantía en edad avanzada, y quiero hablar específicamente de ese, porque es el que mucha gente luego se confunde y dice, oye, ese es mi dinero. Sí, él tiene razón, es su dinero. Es una parte de ellos como trabajadores y otra parte del patrón. Este dinero, el patrón lo paga a través de un sistema único de autodeterminación. ¿Y qué hace con ese dinero? Lo entrega ¿a quién? A la Afore. ¿A la Afore de quién? A la Afore que yo como trabajador designé. Importante, designen sus Afores, por favor. No quiero hablar un tema político, pero designen sus Afores, porque cuando no hay designación de Afores, el dinero se utiliza para otros efectos. ¿Pasa? O sea, ¿qué pasa si yo no designo Afore? ¿Me designan una en automático? Ok, te vas a una bolsa común y el gobierno dice reparto entre todas las Afores los que no han firmado un contrato. Sale como sorteada, por decirlo así. Como sorteadas, y luego dices, yo tengo Afore, ¿en dónde estoy? Sí, podemos localizarlo, pero lo más importante que yo como trabajador designe qué Afore tengo, que firme mi contrato, que haga mi expediente biométrico, manos, fotos, demás. ¿Para qué? Para efectos de pensión. A lo que voy, cesantía en edad avanzada y vejez, cuota patronal y cuota obrera, el patrón lo paga al IMSS, el IMSS lo pasa a la Afore. ¿Ese es dinero del trabajador? Sí es dinero del trabajador, nada más que tenemos que tenerlo bien identificado. Oye, pues eso está muy interesante. Y hablabas de 5 ramos también. Sí. ¿Puedes mencionar nada más cuáles son esos 5 ramos que se cubren? Sí, cuota fija, guarderías, enfermedades y enfermedades, hay pensión para gastos para pensionados y riesgo de trabajo. Ok. ¿Y qué pasa también con mencionábamos fuera de cámara hace un momento, cuando tú estás en la ley del 97 y no has ocupado tu crédito Infonavit, ese dinero se va ¿a dónde? Cuando no has ocupado tus aportaciones del Infonavit, sí, pues no has utilizado tu crédito Infonavit, ese dinero lo maneja hoy día los Afores. Es decir, hablábamos nuevamente de que el patrón paga 5 ramos del IMSS, cesantía en edad avanzada y vejez, retiro e Infonavit. Ese dinero, como tal, lo pagan a través del SUA, se lo mandan al IMSS y el IMSS empieza a repartir para todos los ramos que hoy día se pagan. ¿Qué pasa con el Infonavit? Si tú no tienes crédito, entonces el Afore maneja ese dinero de Infonavit y debe de quedar reflejado en tu estado de cuenta de Infonavit, tu estado de cuenta de Afore. ¿Qué aparece en mi estado de cuenta de Afore? SAR 92, cesantía en edad avanzada y vejez, cuota social, Infonavit, deben de aparecer 2 rublos, Infonavit 92 e Infonavit 97. Ok.
Y cuando ya tengo un crédito, ese dinero cuando ya tenemos y contamos con un crédito de Infonavit, ese dinero de Infonavit se va directamente al crédito. Todas las aportaciones patronales que hagan derivado de la relación laboral se los van a pasar directamente al crédito del trabajador. Oye, pues esta plática ha sido muy nutrida y yo creo que nos da para muchas dudas todavía y nos llevaríamos mucho tiempo más, pero yo quisiera nada más que nos dieras a modo de conclusión qué es lo que los patronos deben de observar siempre en una correcta integración de su nómina y para tener la tranquilidad de que están haciendo las cosas conforme a derecho. Gracias. Mira, desde mi punto de vista en práctica profesional, yo siempre les pido a los patrones que cuenten con las personas idóneas en un área de recursos humanos, en un área de nóminas. Yo les digo que un nominista es aquel que maneja 5 leyes: Ley Federal de Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley de Infonavit, Ley de ISR y la estatal, la del 3% sobre nóminas, CEFIPLAN. Es importante que estas personas estén siempre capacitadas y siempre a la vanguardia de que si ellas se encuentran capacitadas en términos de ley, les aseguro que nunca van a tener ningún problema con ninguna autoridad. Es decir, pueden cumplir con todas sus obligaciones conforme a ley y también acercarse a los asesores, que estamos hoy día siempre a la vanguardia de todos los cambios que nos está marcando nuestro gobierno. Oye, una parte ahorita que estamos así ya casi a punto de cerrar y creo que no la mencionamos, reparto de utilidades. PTU. Ay, ¿Esa qué es? ¿Es una percepción? Es un derecho ¿Una del trabajador. Es un derecho que tiene el trabajador por haber cumplido las expectativas, 2 expectativas importantes: haber trabajado más de 60 días del ejercicio anterior, ya tiene derecho a una parte, pero no me quiero meter en una parte controversial, nomás me voy a hablar un poquito de ley, y la otra es en base a su salario, su salario de trabajo. En esas me reparto, hago mis cálculos, lo sumo y es lo que debo de entregarle, siempre y cuando cumpla yo con la expectativa de haber generado una utilidad. El 10% de la utilidad del ejercicio pasado le corresponde de reparto a todos los trabajadores que cumplan con estas características. Y un tema muy importante es que si el trabajador por alguna causa ya no se encuentra dentro de la empresa, de todos modos este derecho no lo pierde. No lo pierde. Debe el patrón de hacer comunicados con sus diferentes medios de comunicación diciendo que le toca hacer un reparto de utilidades para que se den por enterados todos aquellos trabajadores que estuvieron en el ejercicio anterior. Y sí, deben de estar contemplados. Se puede guardar ese dinero, se puede reservar hasta el ejercicio siguiente. Por último, quiero cerrar este bloque, ya para despedirnos. ¿Qué pasa si yo soy ahora trabajador y veo que mi nómina no está timbrada? Caray. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no está timbrada? Yo le daría un consejo a todos los patrones que dicen que para hacer hasta las cosas mal hay que saberlas hacer. Por favor, timbren sus nóminas. Ya está legislado como obligación la factura de la nómina de los trabajadores y debe de ser enviada en su mejor aspecto a los correos de los mismos trabajadores. Y en el caso que yo sea un trabajador que me dan una hojita así, un recibito que dice deducciones, percepciones y firma aquí. Firma aquí, ok, vamos a decir que se quedaron un poquito atrasados, que no quieren usar un programa de nóminas, siempre y cuando entren a la página del SAT y timbren la nómina. Ok, pues de verdad te agradecemos todas las experiencias que nos has compartido, el conocimiento, Marta, y que hayas aceptado nuevamente estar aquí en el programa. De verdad me siento muy complacida, aprendí mucho. Yo creo que para nuestro auditorio también va a ser de mucha utilidad esta información. Recuerden, aquí van a aparecer ahorita los datos de la licenciada Marta Patricia Rodríguez Rebolledo, donde la pueden contactar. Siempre es mejor preguntar que tener una mala experiencia. Contraten los servicios de profesionales. Y recuerden que mi nombre es Gloria Lira, soy su asesor jurídico Canaco y estamos aquí para servirles. Pati, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Gloria. Timbren sus nóminas, vigilen hacer adecuadamente sus retenciones, deducciones y nos vemos en un siguiente programa. Hasta la próxima.